Hola, bienvenidos a Vino Nuevo. Una vez más, estamos con ustedes en este podcast que se llama Charlas de Fe. Esperemos les guste. Después de mucho tiempo volvemos a estar con ustedes. Gracias por esperarnos, gracias por tenernos paciencia, gracias por amarnos, gracias por volvernos a ver, gracias o a escuchar, por todo. No sé qué más decir. Bueno, entrando en materia, como el dermatólogo. Sí, no. Puede ser. Al grano, como el dermatólogo. Quería tocar un tema. Es que hoy soy el moderador. El modelador. Entonces, para nadie es un secreto lo que pasó hace un muy poquito tiempo acá en Colombia, ¿no? Que estuvimos en periodo de elecciones. Y siento en mi corazón tocar este tema que en realidad es un poquito denso, puede herir ciertas susceptibilidades. En nombre de Dios no va a ser así. ¿Por qué? Porque más allá de quien haya quedado como presidente, que no vamos a hablar de la persona como tal, se generó mucha expectativa, no sé si están de acuerdo, y como cierto miedo. Exacto. En el pueblo y en la misma iglesia. Uh-huh. Entonces yo quise tocar este tema porque no es casualidad, pero haciendo mi devocional, justo ese día en el que ocurrió el tema de las elecciones, Dios me habló a través creo que me habló a través de Hebreos 12 y Hebreos 13, que es lo que vamos a tocar hoy, es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo se llama? Hebreos 12 y 13. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos en esa parte bíblica. Siento que Dios tiene mucho para decirnos por ahí, sobre todo enfocado en que realmente no debemos tener miedo. ¿O ustedes consideran que debemos tener miedo? No. O sea, cuando tú lo contrastas con la palabra, no debemos tener miedo, pero es una realidad que debemos poner de base, y es que sí se ha generado mucha incertidumbre y mucha desunión, división entre nosotros mismos por lo que este tema representa. ¿Qué opina Pipe? Bueno, yo creo que el miedo sí se generó. Sí hubo miedo y aún hay miedo. Hay miedo. De muchos lados. Pero en medio de todo, creo que Colombia hace mucho tiempo no vivía una división tan fuerte como entre familias, entre amigos y demás. Y es increíble que este tema, digamos, lo que hablamos con Jason temprano era, llega el mundial y todo el mundo es técnico. Uh-huh. Llegan las elecciones y todo el mundo es político. Sí, uh-huh. Todos son politólogos. Sí, llega el mundial de golf y todo el mundo sabe jugar golf. Y el que no, pues aprende, ¿sí o no? Ajá. Para poder hablar del tema. Sí. Y esto genera división aún en muchas personas que ni siquiera conocen del tema, sino solo por dar su punto de vista ya está dividiendo. De hecho, eso es un punto muy importante, porque de dónde surge esa división. Y yo creo que para nosotros sí es triste de pronto ver un poquito el tema de que, bueno, evidentemente cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere y nosotros debemos respetar eso, ¿no? Pero sí es triste ver cómo la misma iglesia está dividida, y seguramente porque nos falta como una luz o no tenemos como cierta certeza aún de nuestros mismos principios, de nuestras convicciones. Hay como muchas mentiras que se nos han filtrado ahí y por el mismo miedo muchas veces llegamos en el caso, digamos, del tema de la política, a votar más por, no quiero que quede porque qué miedo, ¿sí? En vez de votar por nuestras mismas convicciones. Entonces, Hebreos 12 se llama Dios disciplina a sus hijos, ¿sí? Bueno, en la Reina Valera dice, puestos los ojos en Jesús. Pero, ¿qué dice Dios? Como para arrancar únicamente por esa parte, en Hebreos 12 del 28 al 29, dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué quería tocar ese tema? Porque evidentemente cuando llegamos a Hebreos 12 y nos damos cuenta que Dios disciplina a sus hijos, me hablaba y sentía yo que tenía que ver con este tema de Dios a quien ama, de una u otra forma reprende y disciplina, sí. Pero entonces yo les pregunto, ¿necesitábamos disciplina?
¿O Siempre. estábamos bien? Siempre necesitamos disciplina. ¿En qué, Pipe? A mí me gusta mucho cuando dice la palabra, dice, al que ama, hay otra versión que dice castiga, Ujú. ¿sí? Y creo que ese es el mismo término, disciplinar. Y el que es disciplinado es transformado, ¿sí? Cuando nosotros queremos ser pues, la misma persona y digo, yo nací así, yo quiero ser así, quiero seguir siendo así, voy a quedar toda la vida siendo una misma persona, una persona quizás que no entendió de la sabiduría de lo que podía aprender. Pero cuando yo acepto ser cambiado, soy disciplinado. Y paso, obviamente, por valle. Porque el ser disciplinado es ser cortado. Sí, es ser rasgado. La poda, la famosa poda. Es la famosa poda. Ujú. Que es como si usted tiene que dar frutos si es podado a tiempo. Y duele, ¿no? Y duele ser podado porque es algo que está quieto. Y usted si está quieto quiere que lo dejen quieto. Pero si usted lo incomodan, usted no quiere ser incomodado ni salir de su zona de confort. Pero cuando usted lo podan es necesario ser podado para poder dar frutos. Es como la rama que no se corta a su debido tiempo. Dar nuevos frutos. Exacto, si no se corta a su debido tiempo no va a dar un buen fruto. Ujú. ¿Sí? Va a botar fruto verde. Entonces creo que es necesario, y esta semana lo experimenté, creo que es necesario ser podados y entender, aún en medio de la poda, del dolor, que es porque viene algo mejor, pero uno no lo logra entender, ¿sí? Y es diferente lo que dice la palabra, tener temor de Dios, a tener miedo de Dios. Ujú. Bueno, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema porque yo personalmente también tengo miedo de Dios. Cuando uno empieza como a conocer el poder de Dios, digamos que yo siento que es hasta inevitable, pues, ver un poquito como la majestad de su poder. ¿Ustedes sí saben cómo llama Dios a los que no son hijos? ¿Cómo llama Dios a los que no son Sí. sus hijos? Los que no son sus hijos. Sí, entonces- ¿Quieren que les diga? Miren lo que dice. Ahí dice. Hebreos dice, 12, ah. 8 dice, 7, perdón. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? ¿Qué es un bastardo? O sea, qué bendición ser Hijos. Pero Disciplinados. pasar por el desierto. exactamente, pero entonces yo me puse a pensar acá evidentemente habla, digamos, ya vamos a hablar un poquito del tema de los gobernantes porque tiene que ver y una vez más no es casualidad, pero ¿qué piensan ustedes que de pronto Dios quiere disciplinar en nosotros en este tiempo con lo ocurrido? Esa es una pregunta, pero también quiero que la combinemos con entonces es la voluntad de Dios que nosotros estemos llenos de miedo y que estemos atemorizados por lo que ocurrió. Bueno, a la primera pregunta te respondes como ¿qué quiere disciplinar Dios en nosotros? Bueno, no sé, yo creo que para cada uno Dios es un Dios personal y para cada uno habrá un proceso diferente. Aún en medio de la misma situación, aún en medio del mismo sentimiento, que estamos hablando de miedo y de incertidumbre, cada uno va a ser probado en distinta manera porque tenemos un Dios personal. Y la segunda pregunta, que fue Si es la voluntad de si Dios. es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en el miedo, porque justamente Jesús fue enviado a nuestra vida para hacer gozo y para que nosotros vivamos una vida de libertad, y esa libertad es ser libres de todo temor. Hágame otra. Bueno, vamos Sí, a contextualizar claro. un poquito. Evidentemente los oyentes, pues lo ideal es que puedan leer Hebreos 12 y 13 en la versión que les guste, que más entiendan. Pero digamos que lo que Dios busca hacer acá es disciplinar a sus hijos para que ellos se aparten del pecado, pero también habla de que no tengan miedo. Y aquí es donde quiero llegar, porque realmente queremos enfocar esto no en un podcast político, pero sí, dado lo que ha pasado, que no podemos ignorarlo, es como animarlos a ustedes a, venga, no tengan miedo. O sea, confiemos en Dios. De hecho, cuando yo leía esta palabra, sentí en mi corazón que Dios me decía en qué momento entonces una persona pasó a tener más poder que yo. Entonces resulta que ahora quien sea el presidente que tengan ustedes
no tiene que obedecerme a mí, sino que yo ahora voy a tener que obedecerlo a él. Y le sumo un punto más. Y resulta que ahora esa persona que subió al poder va a tener el poder para dañar el plan que yo tengo en cada uno de ustedes. Perfecto, Pipe. Es que yo siento que a raíz de eso, yo le puedo decir a la gente, venga, no tenga miedo. Pero yo tengo miedo, ¿sí? O sea, yo dentro de mí yo le puedo decir... ¿Qué nota? Exacto, yo le puedo decir, venga, no tenga miedo, sea valiente. Esfuércese, esfuércese, sí, porque lo dice la palabra. Pero ¿y qué? O sea, ¿cómo yo comparto algo que estoy sintiendo? Porque Jason lo dijo al principio. Dijo, no, se siente miedo. Y no solo eso, sino de muchas cosas sentimos miedo. Pero ¿cómo yo comparto algo sin sentirlo? ¿Sí? Yo creo que más que eso, acá quiero entrar en una parte chévere porque, de hecho, la Biblia dice 365 veces dice no temas. Es un no temas para cada día. Diario. ¿Sí? Eso nos muestra que evidentemente tenemos un Dios que todos los días está pendiente de nosotros, ¿sí? O sea, no tenemos un Dios que sea ajeno a nuestros problemas, a nuestras dificultades, sino que evidentemente Él viene y pelea por nosotros. Y yo siento que de una u otra forma, cuando nosotros buscamos tener comunión con Dios, tenemos que ir encontrando ese no temas para cada día. Porque evidentemente, digamos, ahorita me dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Seguramente en momentos en los cuales usted quiere emprender un proyecto o hacer cosas, va la palabra y si usted está teniendo intimidad, porque eso tiene que ver con intimidad, o sea, si yo no conozco a Dios, pues cómo voy a aceptar que digan, sí, ay, pero tan lindo que hablan ellos, que hay un Dios que me cuida, que hay un Dios que me protege, que todo va a estar bien, que yo no sé qué, pero no, ¿sabe qué? Yo saco mi plática para Estados Unidos. ¿A qué voy? Yo siento que de verdad lo que Dios quiere disciplinar en este tiempo de nosotros es el avivar el fuego en la iglesia. Una iglesia despierta. Porque una iglesia despierta, una iglesia que no esté dividida, a veces peleamos por bobadas y nos convertimos no en personas que aman a Dios, sino en religiosos. Que, ay, es que yo pertenezco a esto, yo confío en esto. Y Dios, la orden que nos dio, de hecho fue Jesús cuando ascendió, dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces yo siento que es más como que nos dice, enfóquense en cumplir esa meta, esa labor, y dejen tanta bobada, pelean por mucha bobada. Entonces, cuando no tenemos comunión con Dios, pues evidentemente no tenemos herramientas para pelear. ¿Y saben qué dice Total. Hebreos 13? ¿Sí es el 13? Sí, es el 13, 5. Miren lo que dice. Dice, manténgase libres del amor y el dinero. Bueno, en fin, pero al final dice, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y habla precisamente, Hebreos 13 habla de un tipo de temor que está afectado, que está siendo causado por una persona. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué temeré lo que me haga un simple mortal? Entonces, yo siento, evidentemente, que es la forma en la que Dios me decía como, pero a ver, bájenle un poquito, no tengan miedo, ¿sí? Más bien, en vez de tener miedo, vayan a la fuente. Pero entonces, ¿cómo vamos a esa fuente? ¿Qué vamos a hacer para poder encontrar esa fuente? ¿Tener intimidad con Dios? ¿Cómo? Digamos, alguien que nunca, o sea, que cree en Dios, que sabe su existencia, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo lo buscamos? Y aún más, Pipe, ¿cómo lo buscamos para este tiempo? Específicamente para este tiempo. ¿Cómo hablarle a una persona de Dios? No, ¿cómo puede una persona que diga, ay, estos manes de que están hablando, cómo que buscar intimidad con Dios? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Ok. Parece duro. Sí, porque, digamos, yo me pongo en los zapatos de una persona cuando yo llegué, cuando yo no conocía nada. Y Dios fue el que me atrajo, ¿sí? Digamos, hoy día, y eso me cuesta porque es cuando decía Jason, vayan y hagan discípulos por toda Samaria, por toda Judea. Yo siento que no se está cumpliendo el propósito. Yo siento que estoy muy quieto. Yo siento que no estoy dando lo que Dios dispuso en mí para hacer. Y siento que a veces estamos dormidos. Lo que dice Jason, despertar una iglesia es difícil si usted no tiene intimidad y si no tiene un camino.
Creo que esto hace parte de eso, ¿sí? Pero tenemos que ir más allá. Hablaba con una persona esta semana y me decía, yo diezmo, yo doy lo que le corresponde a Dios, yo ayudo a personas, pero hasta ahí, ya no, eso, parce, eso es fanatismo. Ir a otros lugares, parce, no, uno tiene que trabajar y todo. Y eso me parece muy vasto lo que decía la persona porque lo contrarresté con algo que escuché en una predica que decía, y hoy preciso hablamos de eso, y decíamos era, Señor, yo me encargo de lo tuyo para que tú te encargues de lo mío. Ujú. Y Ocúpate creo que esto de- hace parte de eso, ¿sí? Ajá. Pero no es suficiente. Esto no creo que no es suficiente. Hay que hacer más. ¿Y cómo? Creo que saliendo de verdad a buscar esos corazones afligidos. Pero nosotros, y lo hablo y quiero ser de verdad abierto en este tema, nos falta también mucho para salir a buscar esos corazones afligidos. Es que me siento muy cuadriculado. Muy quieto. Quiero verlos un poquito más. Nos falta mucho para sentir ese dolor de los demás. Ujú. Porque nos enfocamos en mi ombligo. Y creo que esa es una oración también que le he hecho a Dios personalmente. Y es, me he enfocado en mi ombligo y perdóname porque mi oración ha sido por mí Y por tus y necesidades. por mis necesidades, no por el resto. O sea, no estoy sintiendo el dolor que está sintiendo el mundo. No estoy sintiendo el dolor que está sintiendo mi hermano. Y creo que necesitamos sentir ese dolor para poder entregar lo que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Sí. Pero en Siento que realidad es eso. no me respondió la pregunta. Sí. ¿Cómo puede una persona buscar a Dios? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué consejo le haría a usted? ¿Qué haría usted? Usted también llegó a Orar, algún lugar. parce. Pero leer ¿qué la es Biblia. orar? Hablar con Dios, tener una relación con Él. Exacto. Preguntar si usted pregunta va a haber una respuesta. Pueda que no sea inmediata, obvio no, porque Dios no le va a... Pero Pueda la palabra- que no, pueda que no. Pero la palabra también es clara. Dice, llamen y se Se les responderá. abrirá. Llamen y se les responderá. Es que va, precisamente yo siento que esa es la palabra. Pero hay alguna pregunta. Buscar. Buscar. ¿Cuántas veces usted ha orado y ha tenido la respuesta inmediata? No. Es real, o sea, no Bueno, a sucede mí me ha siempre, pasado, pueda que sí, pero- obvio. Sí, a mí también. Pero no todo el tiempo. Pero Hay sí es muchas más... veces que yo lo hago Pero- y hay silencio. Y ese silencio es necesario porque usted necesita Claro. ser formado, no necesita que tenga usted una respuesta inmediata. Yo a lo que voy es, digamos, siento que la única forma de verdad en la que, evidentemente, de hecho la Biblia habla mucho de cómo el verdadero cristiano digamos que se nota, digámoslo así, no lo dice puntualmente así, pero dice se nota en cuando demuestran su amor por otros. Por los demás. Ámense los unos a los otros. Ese es un mandamiento muy importante. Que es Dicen algo como de lo esa que decía manera Pipe. demostrarán que son mis discípulos Entonces- ante el mundo. Entonces, evidentemente, a lo que quiero llegar es si hay un temor, si hay un tema, pero es como una voz de aliento que queremos lanzar, de decir, venga, no tengan miedo, fíjese lo que dice Dios. Y sí, muchos podrán vernos y decir, ay, tan bacano, yo hubiese querido leer Hebreos 13 ese día, pero precisamente va enfocado a eso, en buscar. El que busca encuentra, literalmente. El que busca encuentra. No está escrito ese versículo así como tal, está, aunque hay muchos versículos que dicen precisamente como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Y así hay muchos. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una base, un escudo, una herramienta. Si no tenemos con qué defendernos, no solo las elecciones, el día de la posesión, si Colombia queda por fuera del mundial, lo que pase nos puede afectar de una forma que uno dice, Ya quedamos por fuera del "Pucha, mundial, sí, o sea, pero ¿qué pasa con eso? Eso no nos define, eso no nos va a acabar. Y hay alguien superior, eso es lo que queremos llegar. Hay alguien superior, pero tenemos que conocer a ese superior. Y siento que el anhelo de Dios en este momento es que como iglesia primero nos unifiquemos, pero nos unifiquemos ¿para qué? Para poder así lograr una nación unificada con un único objetivo. ¿Que cuál es? Volver a ver hacia arriba. O sea, fijar nuestros ojos en Él. Sí. Porque de alguna otra forma nos hemos apartado, decimos, no, es que Colombia ama a Dios. Y realmente a veces somos una nación, un pueblo hasta religioso. Que sabemos lo que es un Dios, sabemos que es echarnos la bendición, Idólatra. sabemos cómo hacer, pero no tenemos intimidad con Dios, Con Él. nunca oramos. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Un pueblo que le adore, un pueblo que se humille. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas precisamente. Entonces yo sí siento que lo que Dios quiere
o lo que ha permitido que pase, es decir, como venga, no tengan miedo, pero la única forma de que van a dejar de tener miedo es refugiándose en mí. Y si no me conoces, pues venga y me conoce. No tiene otra chance, no tiene otra alternativa, no tiene otra forma de cómo quitarlo. Usted solito no se va a quitar el miedo. Claro, y que hoy me meto un medicamento que me duerma, al otro día va a tener miedo. El único que puede quitarnos el miedo con este tipo de palabras es Dios. ¿Qué puede así hacer un simple mortal? ¿Qué puede hacer un simple mortal? Y es algo que realmente siento que nos tiene que quedar en este momento. ¿Qué te puede hacer a ti un simple mortal? Nada. ¿Y qué te puede hacer Dios? Todo. Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera. Pero si tú lo permites, ¿no? Exacto. Todo parte de un corazón dispuesto. Y aún si no, ¿sabe? Sí, también, pasa muchas Oye, veces. sí. Aún si no. Lo que pasa es que es un señor, literalmente. Él es un caballero. Pero que, o más bien entonces dicho, como lo dijo Pipe, para este tiempo, ¿qué quisieras tú que Dios hiciera contigo? Que me usara. Yo, mientras Pipe hablaba, decía, sí, yo tengo claro que nuestra labor es llevar la palabra de Dios. Y más que la palabra, porque, o sea, cuando uno dice llevar la palabra, cree que es andar con la Biblia en la mano. No, es ser reflejo de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo cada día estoy más convencida de que nosotros únicamente somos medios que Dios usa. Pero para que Él nos use, primero tenemos que tener un corazón dispuesto, decirle a Dios que nos use. Segundo, yo veo que nosotros somos como una tubería, y esto lo hablaba hace poco con alguien, y somos como una tubería a través de la cual fluyen cosas. Okay. Si tú permites que tu tubería, que una tubería se llene de basura o de cosas que no debe ser, pues se va a tapar. O si tú lanzas agua cristal desde el comienzo, pues va a llegar agua contaminada al final. Entonces, nuestra labor como cristianos es ser un buen tubo, ser un buen canal de flujo de lo que Dios hace en nuestra vida. Y ese canal de flujo y esa basura que yo veo es todo el odio que destilamos en redes sociales, todo el odio que destilamos con aquellos que piensan diferente a nosotros, todo el odio que destilamos hacia las personas que creemos que están equivocadas frente a nuestro punto de vista. Que piensan diferente. Exacto. Ajá. Entonces, a tu pregunta, ¿qué me gustaría que hiciera Dios? Que me mantuviera como un canal limpio para yo no distorsionar la obra que Él ha hecho en mi vida y ser de bendición para los demás. No necesito ir al África, no necesito ir, porque cuando yo soy un canal de bendición para otros, Dios me va a poner donde Él necesite bendecir a alguien. Y eso no tengo que hacerlo en una plaza pública. Yo puedo estar en mi casa y puedo recibir una llamada. Yo puedo estar comprando algo del mercado y puedo ser canal de bendición. Entonces yo primero tengo que estar conectada a Dios. Y esa conexión con Dios es reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Caro con Dios. 3 tipsitos rápidos. 3 tips rápidos. Dios está en mi vida en todo. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, Dios hace parte de mi vida, de mis decisiones, de absolutamente todo. 2, lean la palabra. La única verdad está escrita. Y cuando Jay decía lo del miedo, uno a veces siente miedo porque no tiene con qué defenderse, porque uno dice, esto es más grande que yo y yo no lo voy a poder llevar. Y les digo, sí tenemos algo con que defendernos, porque la palabra dice que estas palabras escritas acá son como espadas de doble filo. O sea, si yo tengo una espada, que venga el que venga, que yo tengo con qué defenderme. Y es eso, todos los días leer la palabra, absolutamente. Y la última es amor. De verdad, en este mundo nos falta amor. Y más allá del amor romántico que nos muestran películas y demás, es el amor por el otro. Sobre todo por el que es diferente y por el que no piensa como yo y por el que hace cosas que no me gusta que haga. Amor, 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 okay. Amor. Pausa. ¿Eres una tubería sucia, llena de mugre, o cómo está tu tubería? ¿Por qué digo esto? A mí realmente me ha sorprendido muchas cosas que pasaron en este proceso, en este periodo,
y con esto quiero como ir cerrando, porque yo decía, o sea, en mi corazón escuchaba a ciertas personas que comparten de una u otra forma nuestro sentir, y en la forma en la que hablaban yo decía, o sea, no lo puedo creer. O como dicen en nuestra iglesia, eso no lo encuentro en la Biblia, ¿sí? ¿Dónde está ¿Por eso qué? en la Porque Biblia? era como, no, es que este man es tal, y empezábamos de una u otra forma a actuar de una forma que Jesús no lo habría hecho, ¿sí? A pensar o a opinar, digamos, como decir, no, es que me toca votar por este, como decía al principio, me toca votar por este porque si no va a quedar este y este es tal. Y yo decía, pucha, ¿por qué no votamos por nuestras convicciones y al fin y al cabo esas personas son las que nos representan a nosotros, ¿sí? Representan nuestra manera de pensar. Tenemos que votar, y esto es una forma en la que en realidad los invitamos a tomar conciencia, sí investigar, pero muchachos, más allá de ir a firmar un tarjetón, por favor, eduquémonos con esto primero. Una vez más, ¿Con qué nos educamos? Ya. con la palabra. Hebreos Sí. 13, Hay que 8. repetirlo porque hay gente que está viendo el video, Hay gente que solo nos escuchando está el Ah, ok, escuchando. ok, Felipe ok. tiene razón. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Alguien lo puede buscar en otra versión mientras tanto, porfa? No con viandas ¿Cuál es? que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos 13:8. Ujú. Dios es el mismo. Y de verdad mucha gente dice, es que conocer a Dios, sí, es un mundo, pero Él nos dejó muchas instrucciones acá, ¿sí? Y si Pero nosotros- lo lindo de lo que tú acabas de decir es sí, Dios es un mundo, pero es un mundo a la medida de cada persona, porque el Dios que hasta hoy yo conozco y que se ha revelado a mi vida, lo conozco porque Él ha estado conmigo en distintas situaciones. El Dios que Jay conoce es el Dios que ha estado contigo y te ha acompañado en cada Sí, una de tus situaciones. pero sabes que no quiero, o sea, no quiero enfatizarlo en eso, evidentemente porque cada quien tiene una relación distinta con Dios. Pero digamos, en este tipo de cosas, Dios dejó instrucciones muy claras. Ah, ¿sí sí, me claro. entiendes? O sea, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, ¿sí? O sea, Es que- su palabra no cambia. Es que yo siento también que hemos vuelto esto una tendencia. Lo que hace Jason, entonces como Jason es cristiano, pues yo lo hago. Pero es que eso no depende de lo que haga usted. Dice, no tengas miedo porque no nos define, y lo digo así parafraseando, no me define una persona. Ni una persona dictamina lo que yo soy. El único que puede decir lo que yo soy es Dios. Y eso pasó con Saúl. Saúl tenía la bendición de Dios sobre él. ¿Sí o no? Hizo cosas que no tenía que hacer y perdió la bendición de Dios. Cuando pierde la bendición de Dios y el favor de Dios, empieza a tener miedo. Sí. ¿Es así? Sí, total. Y cuando el man se da cuenta que empieza a tener miedo, empieza a descontrolarse totalmente. Y eso nos pasa a nosotros. Porque nosotros, pues obviamente Dios, creo, no nos quita su favor. Pero nosotros sí tratamos de hacerlo a un lado en la ecuación de todo. Y empezamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir de que lo que me define a mí es Jason, no es Carolina. O lo que pasa O en tu lo que entorno. dicen de mí. Es que a mí no me define eso. A mí me define lo que Dios dice de mí. Ujú. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a entender eso realmente, empiezo a quitar de lado estereotipos, temores y demás. Que nos cuesta entenderlo. Parece es que acá no hay ningún santo. Ni Jason es santo, ni Carolina es santo, ni yo soy santo. Nadie es santo. Ah, ¿no? No, ninguno. Yo pero casi. es entender eso. O sea, parce, yo no puedo esperar que otro me defina. A mí ya me definieron y me dijeron, yo soy santo, yo soy justo, yo soy perdonado, yo soy su Ok, Ni que los temores colectivos te arrastren. Ok, sí. bueno. Y para ir cerrando, simple chinos. Hay 365 Y no chinos. temas en Pero la ¿dónde Biblia. están? Búsquenlos, ¿sí? En O sea, toda de la Biblia. verdad. Cada Pero día. fíjense que Dios nos está diciendo de una u otra forma qué puede hacer un simple humano. O sea, de una u otra forma yo lo veo como si no tuvieran que rendir cuentas de lo que van a hacer, ¿sí? O sea, no tengan miedo, llénense de fortaleza, llénense de vigor. Aquí de verdad está nuestra esperanza, aquí está lo que debemos hacer. Si tienen mucha expectativa, si tienen dudas de qué pueda pasar en el futuro, péguense acá, péguense de verdad, pero no hagan bibliomancia, aquí cae, no. Comprométanse Escrito en su está. relación con Dios, decir, bueno, no sé cómo hacerlo, escríbanos,
Si no saben cómo leer la Biblia, podemos también de pronto dejarles un pequeño tutorial para que ustedes arranquen a leer, tener intimidad con Dios. Pero de verdad, aquí está la solución. Aquí está la solución. Que el otro le publica muchos estados en el WhatsApp y ya lo tiene aburrido con la política. Siléncielo. Y no se agarre con nadie. De verdad, no se agarre con nadie. Amor. Que la decencia no pelee con nadie, ¿sí? Y no tengan miedo. No tengan miedo. Oye, Ahora, tengo un ¿qué nos tip. queda? Espérame un segundo porque tengo esto que decir antes. ¿Qué nos queda para este tiempo? Y lo tenemos que tener muy presente. Muy presente. Hebreos 13:17. Seguimos en Hebreos 12 y 13, no lo olviden. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. No se queje. Vea, papito, no se ponga re loco, papi, re loco. Busque la solución, ¿sí? La verdadera solución no está ni en un partido político, Ni en Facebook, ni en la izquierda, ni ni en en la Instagram. derecha. Aquí está, ¿sí? El pueblo de Israel pidió un rey cuando tenía el rey de reyes como su gobernador. Nosotros tenemos seguramente ya un gobernador, porque no lo quiero llamar ni rey, la verdad, pues no siento que sea un rey. Dejemos entonces, volvamos al pasado. No busquemos un gobernador, ya lo tenemos, ahora busquemos nuevamente al rey de reyes. Es lo que siento debemos hacer. Mi consejo es ármense. Ármense de pies Pero no de a navajas, cabeza. ni cuchillos, no nada de eso. Y hagan una revolución. Y es ármense de pies a cabeza con esto, con la palabra de Dios. Y la palabra es clara. Primero, ármense en su cabeza, blinden su cabeza con la verdad de Dios para que nada de lo que todos los días los ataca y los bombardea se vuelva su verdad, sino que su verdad sea la palabra de Dios. Ármense con la palabra de Dios, que es espada de doble filo, y hagamos una revolución. Como la de que Jesús. Que sea la revolución De amor. de amor. Del amor. De no reaccionar como todos reaccionan, de Ser no entrar diferentes. en los juegos de todos, sino ser diferentes, pero no diferentes por modas, no diferentes por tendencias, sino ser diferentes por Convicción. convicción y por ser obedientes a alguien que con amor salvó nuestras vidas. Y que es mayor que nosotros, ¿no? Ya. De hecho, es precisamente eso. Sí, bien. Ese es mi Y no cierre. evitar, ¿no? O sea, no, ay, no, entonces no vuelvo a votar. No, papá. Hay una responsabilidad, ¿no? Pero sí tenemos que ser diferentes. Que nos llaman locos, fanáticos, lo que quieran. Vamos a ser locos que aman a Dios. Eso sí. Pipe. Yo siento que la vida es esto. Esto es la eternidad. Defínelo porque La vida. Ah, bueno, los que están nos están escuchando. escuchando. Un dedito a la mano. Es la eternidad. La eternidad no, la vida. La eternidad. ¿Me dejas dar mi Ah. punto de vista? Y un pedacito de la vida es la vida. Y nos enfocamos en que todo eso es la vida. Y vivimos como queremos vivir, sin entender el verdadero propósito por el cual estamos acá. Ok. Entonces, hagamos desde ya la eternidad en la vida que estamos viviendo. Pero hagámosla para Cristo, ¿sí? Dejemos de pensar que nosotros mismos solo a pasarla rico, sino nosotros mismos con un propósito. Y hasta los confines de la tierra falta por llegar la palabra de Dios. Ah. Entonces creo que nos toca, como dice Caro, y lo recibo de Caro, armémonos. Más allá de decir, es que yo soy cristiano, es que eso a mí no me define. A mí me define mi convicción vertical con Cristo, ¿sí? Y con el Padre. Ujú. A mí no me define que yo me vista como se viste en mi iglesia, que yo hable como hable en mi iglesia. Me define lo que dice la palabra acerca de mí, lo que dice mi Padre acerca de mí. Y eso es lo que tengo que transmitir para que otros tengan la convicción de que sí hay una salvación y que sí hay una vida eterna. Sí. ¿Algo más? No, ya. Por mi parte, cierre. no. Está bueno. Sí. Esto debería continuar. Bueno, esperamos les haya gustado, les haya servido, los haya animado. Fortalezcanse, muchachos. Si no saben cómo hacerlo, levantemos la mano, que somos una iglesia que de verdad necesita volver a estar unida. Levanten la mano, escriban. Gracias por llegar hasta acá, y si llegaron hasta acá, suscríbete, déjanos un like. Ya iba No, aprendiendo. sí, ya iba gracias porque pues volvemos a empezar y que sea Dios ahí haciendo. Igual en nuestra humanidad también erramos, fallamos, hay ciertas cosas que pues Sí, bueno, sí, eso sí. es necesario, no somos humanos y Sobre todo fallamos.
Sobre todo, que todo. Yo me equivoco. Disculpe. Pero pues vamos a continuar con esto y hacer las cosas como creemos que están bien hechas. Y como siempre, déjennos ahí en los comentarios cosas de las que quieren que hablemos. Saben que somos súper abiertos y que esas cosas que uno como que pregunta, ¿qué pensarán los cristianos? Pregúntanos y de seguro les daremos nuestro punto de vista con todo el amor basados en lo que ya hablamos. Y si funciona este formato, ¿no? Sí, le va a funcionar. ¿Qué les parece nuestro Compártanlo nuevo spot? 10.000 veces, compártanlo a todo el mundo. Y si su mamá le gusta ver YouTube todo el tiempo, envíeselo para que lo vea todo el tiempo. Eso de Pasión de verdad, Gavilanes, hagamos, no, que vea seamos luz en medio de la oscuridad. Seamos luz Entonces, en medio de la oscuridad. No olviden que la mejor arma para ganar realmente es la oración. Nosotros ganamos nuestras batallas de rodillas. ¿Listo, muchachos? Entonces nos despedimos. Gracias a todos. Bye. Pasen una feliz tarde, noche, dependiendo del momento en que le estén viendo el video. Por la mañana. Y los queremos mucho. Chao, chao.